Bienvenidos a Sin Tapujos, un espacio para debatir temas tabúes que los cristianos pensamos pero callamos. Advertencia: promovemos un cristianismo para personas reales, sin máscaras, esas como tú y como yo que prefieren ser auténticas. Síguenos en las redes sociales y comparte nuestro contenido. Instagram, YouTube y Spotify. Sin Tapujos. Hola amigos, bienvenidos a Sin Tapujos una vez más. Esta semana vamos a tener un tema muy interesante y muy poco complicado. Vamos a salirnos un poco de lo que es nuestra habitual forma de ser y vamos a ponernos más serias. Laura. Jenny dice que no se va a reír hoy. Es cierto, hoy en este capítulo estaremos hablando acerca de los abusos, agresión y acoso sexual. Y para esta entrega hemos invitado a Jennifer Calderón Matos, quien es psicóloga clínica, especialista en intervención en crisis y trauma, y por muchos años ha trabajado con víctimas y sobrevivientes de violencia, así que ella compartirá con nosotros sus experiencias y conocimientos. Bienvenida, Jennifer. Jennifer Matos, ¿qué deberíamos hacer si una amiga o un amigo nos confiesa que ha sido agredido o abusado sexualmente por una persona cercana a él o cercana a nosotros? ¿Deberíamos de guardar el secreto como esa persona nos ha pedido que hagamos o tenemos que compartirlo con alguien más, divulgarlo? Bueno, qué gusto poder estar aquí con ustedes. Pues con relación a la pregunta que me haces, lo ideal es al momento de compartir, de que esta persona se acerque y tenga la confianza de hablarnos y de pues expresarnos lo que ha sucedido. Lo ideal es pues mantener la calma, no alarmarse, no dar una impresión de sobresalto. Si bien es cierto, estas informaciones pues suelen crear en cierto sentido esa suspicacia, ese hecho de que no sé qué voy a hacer o el sorprendernos. Y pues no está mal pues expresarle: mira, lo que me cuentas me sorprende mucho, no me puedo imaginar lo que has pasado. Pero luego de esto, lo apropiado es dirigirse, no divulgarlo, porque esta persona se acercó con la intención de que pues se pueda hacer de una manera apropiada. El no hacerlo, nosotros estamos incurriendo en cierto sentido como en propiciar que estos escenarios pues se propaguen en el tiempo, o sea, se vuelvan mayor o se puedan volver a repetir. Y lo importante es acudir a las autoridades, a las personas, al personal competente. ¿Quién es este personal competente? Bueno, lo primero que yo tengo que ver, estas personas son de la iglesia, tengo que de alguna forma acercarme a alguien. Si eso es ese es lo que, con lo que cuenta, porque cada caso es muy particular. Si en este caso en particular, pues hay alguien a quien yo pueda acudir de confianza en la iglesia, de testimonio, que pueda apoyar, pues entonces lo hago. ¿Por qué? Porque hay que alertar a la iglesia de que hay un miembro dentro de la congregación que de alguna forma pues se debe de estar al pendiente de él. Y luego de ello, pues, y saber también de qué va a comenzar, qué va a pasar luego de esto. Porque lo ideal es que se pueda llegar a un proceso de denuncia, que se pueda hablar, que esta persona pues cumpla con la responsabilidad que le compete por el daño que ha ocasionado. Entonces, eso sería mi recomendación al respecto. Entonces, Jennifer, para aclarar, nos estás comentando de que si hay un agresor en la comunidad cristiana donde te encuentras y lo sabes, debe hacerse público en la iglesia. No, la realidad es que de alguna forma van a haber miembros que van a conocer la situación, pero de hacerlo público, no.
O sea, en todo momento se debe de tratar, de procurar salvaguardar el bienestar de ese niño, niña, adolescente o adulto que ha podido compartir su historia. El tema de abuso sexual es un tema que ocasiona mucha vergüenza y el no saber manejarlo dentro del ámbito, de cualquier ámbito. Hoy estamos hablando del ámbito cristiano, ¿verdad? Y desde el enfoque de que este caso se pueda dar dentro de la iglesia, pero en cualquiera que sea la situación, se debe de procurar mantener no el silencio, porque no es el silencio, ya la persona ha podido, ha logrado, porque llegar a ese punto es mucho esfuerzo, ha logrado hablar sobre el hecho, ha logrado pues conversar con alguien sobre lo que le pasó. Y muchas veces estos casos no se llevan a cabo debido al manejo que se pueda tener o no con ellos. Entonces, divulgarlo no. Es verdad que sí es probable, es muy probable que haya una que otra persona que lo pueda conocer, pero lo ideal es proceder, accionar ante las autoridades competentes y actuar de la manera apropiada para que esto se detenga, para que esta violencia, esa persona que está cometiendo ese acto, pues pueda tener, se pueda ser responsable sobre el daño que ha ocasionado en la otra persona. O sea, cuando yo me refiero a que se conozca, que sea público, no me estoy refiriendo específicamente a que el caso de la persona agredida se conozca en sí, sino, por ejemplo, X persona ha hecho estas cosas y estamos en este tipo de procesos. ¿Eso sería bueno o es malo? Porque o sea, existe la tendencia adentro de nuestra iglesia específicamente a querer como salvaguardar la reputación de X persona que ha cometido ese tipo de cosas, y por estar queriendo ser como protegiendo a las dos partes, muchas veces el agresor va a otros sitios, a otros lugares y comete los mismos, sigue el mismo patrón, ¿no? Y daña a más personas. Entonces, a ese punto específicamente era que me quería referir. Sí, total, claro, exactamente. En ese caso, sí, si es con relación al agresor, no es que vamos, ¿verdad?, a dañar una imagen, pero la imagen no lo hemos dañado nosotros. O sea, la misma persona, sus actos han hablado, pues ha cometido o sea, una agresión, y es importante mantenerlo y movernos, o sea, como guiarnos de manera sabia. Y uno de esos procesos es alertando. Es muy probable que esta persona decida irse de la iglesia. En caso de que se vaya de la iglesia, es muy importante alertar. Si bien es cierto, es difícil saber cuál va a ser su paradero, pero lo ideal es que si está dentro de las posibilidades del liderazgo de la iglesia en la que esta persona cometió el acto, que pueda hacerse público, así como lo dices, o sea, que pueda, ya sea la iglesia donde él va, o si pertenece a algún ministerio, que el encargado de ese ministerio pueda saber, que puedan tomar las medidas y las precauciones del lugar para que no se llegue a la tendencia de que esta persona, por no contar dentro de la congregación con lineamientos y protocolos de seguridad ante sus miembros, pues vuelva otra vez a lacerar a otra persona. Entonces, sí es prudente, sí es apropiado hacerlo también de una forma con sabiduría. Yo pudiera decir que esa sería la palabra, con sabiduría y con prudencia, porque tenemos que también tener entendimiento de que estamos frente a una persona que ha cometido un error, que ha cometido un daño, pero que nosotros en todo momento como cristianos, ¿verdad?, debemos de modelar a Cristo. Muchas veces sí yo he podido ver que las cosas se salen un poco de control, que se hace un daño irreparable hacia esa persona también que ha cometido el error. Entonces venimos a jugar esta contraparte de que pues alguien cometió un daño,
cometió un maltrato y nosotros nos volvemos también en maltratadores. Entonces no podemos llegar tampoco a esa esfera, pero sí a dar pasos apropiados de manera sabia para poder conducir a cualquier miembro que pueda estar cercano a esta persona que ha cometido este tipo de maltrato, de agresión. Hoy conversamos con Jennifer Matos, Jennifer Calderón Matos. Ella es psicóloga clínica, es especialista en intervención en crisis y trauma. Y nos gustaría saber, Jennifer, ¿cómo identificamos a una víctima de agresión? Y junto con cómo identificarla, porque de repente yo soy un líder de jóvenes o trabajo con los niños de la iglesia y necesito estar entrenado en ese sentido, porque lamentablemente estas cosas se dan, no puedo intentar tapar el sol con un dedo. Entonces, ¿cómo puedo identificarlo sin siquiera recibir la denuncia o la confesión? Claro que sí. Bueno, me comentabas en la primera pregunta sobre las características, qué cosas pues se ven en las personas que han sufrido algún tipo de violencia. Esto es muy individual de cada caso, pero si hay síntomas, si hay comportamientos que demarcan, que nos muestran que alguien ha podido atravesar una experiencia de trauma, en particular un abuso. Y estos son llantos recurrentes, muchas veces, o irritabilidad, la persona está muy irritable, o la persona se sobresalta frente a algún toque. Posiblemente me acerqué a esta persona y fui y le toqué el hombro, pero veo que como que se sobresalta. Esto no únicamente puede estar hablándonos de un abuso, estos indicadores también pueden estar hablándonos de cualquier, de alguna otra experiencia de trauma en particular, pero sí hay estudios que han comprobado, que demuestran que el hecho de una persona, por ejemplo, tenemos que conocer a esa persona que está frente nuestro. Eso es lo más importante. Esta persona anteriormente era muy alegre, muy despierta y yo comencé a ver conductas y comportamientos que son muy diferentes a como pues se mostraba anteriormente. Veo conductas sexualizadas, veo que la persona pues también su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de acercarse a otros. Esto nos habla de que posiblemente pudiéramos estar frente a alguien que ha sido abusado, pero que está en curso de o que está experimentando lo que llamamos trauma complejo. ¿Qué es un trauma complejo? Alguien que ha tenido una experiencia de trauma que viene desde situaciones adversas desde su niñez hasta experiencias actuales, recientes. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver sintomatología como tristeza, ira, irritabilidad, sentimientos de culpa, de rechazo, de abandono, personas que posiblemente pues muestran de manera muy, muy notoria una autoestima poco balanceada, y esto no quiere decir que la autoestima únicamente sea baja. Pudiéramos incluso estar hablando de una autoestima sobrevalorada. Son poco frecuentes cuando se puede ver el otro extremo, pero sí sucede y es importante que lo podamos tener en cuenta. Son personas que mayormente pues suelen evitar el contacto social o en su mayoría pues desean tener contactos sociales muy frecuentes por el hecho de que no desean permanecer solos. Cuando la persona está siendo víctima de abuso en su núcleo familiar, muchas veces lo que promueve es el aislamiento social, porque no es únicamente un factor que lo promueva la
persona que está siendo abusada, sino que el perpetrador, la persona que está cometiendo la agresión, lo promueve que esta persona se quede aislada, que tenga poco contacto social, que posiblemente su círculo de amigos se vea disminuido, y son personas también que procuran controlar los escenarios. Hay que estar al pendiente, por ejemplo, de personas que constantemente, y lo puedo decir porque reciente estuve asesorando una iglesia. Me voy a reservar el nombre porque no he pedido autorización, pero surgió un caso asimismo de abuso sexual, y, y prácticamente la connotación que mostraba esta persona era muy afable, muy favorable: estoy muy al pendiente, te busco, te llevo al colegio, pero es una forma también de mantener en vigilancia los lugares o la recurrencia que tiene la persona que está siendo agredida. Entonces, eso pudieran ser algunas de las señales como líderes de la iglesia. Si está en alguna área en particular, observe primero alguno de estos factores que le he comentado, pero a su vez conozca a la persona con la que usted que está en su iglesia, ¿verdad? Y determine si estos comportamientos han variado con el tiempo, si la persona se mostraba de una forma y actualmente se está mostrando otros comportamientos distintos. Cuando hablamos de casos de niños pequeños, de niños muy pequeños, lo que vamos a notar son experiencias de reproducir el daño que le han hecho. Por ejemplo, este niño se acerca a otro niño pequeño y comienza a tocarle de una manera como él es tocado, de la forma como él es tocado en ocasiones. Muchas veces estos niños están expuestos al poder expresarse o escribir o hacer dibujos. Por medio de dibujos también podemos ver si ha habido alguna experiencia de abuso o de maltrato. No es una herramienta que se utilice como comprobación diagnóstica, pero sí realmente hay muchos casos de abuso sexual que se han podido salir a la luz porque en el colegio, por ejemplo, el niño realizó un dibujo y de ese dibujo pues se pudieron ventilar muchas informaciones relacionadas a una experiencia de abuso. Entonces hay varias formas de poder estar alerta y poder ver indicadores que nos pudieran estar hablando de que una persona ha sufrido una experiencia de abuso. Los detonantes son otro factor importante. La persona, posiblemente hay un ruido muy fuerte y la persona se espanta. Hay una hipervigilancia, la persona está muy alerta. Esta persona se muestra nerviosa, se muestra ansiosa, vemos que se come las uñas, que de repente pues voltea mucho hacia atrás o se para con frecuencia. Esta hiperactividad que posiblemente se puede ver, pudiera, porque esto va a depender de cada caso y va a depender también de la profundidad y del conocimiento que se tenga, pudiéramos estar también hablando o estar haciendo referencia de algunos indicadores que pudieran hablarnos de este tipo de maltrato, del abuso sexual en particular. Jennifer, me gustaría preguntarte, porque el otro día estaba hablando en un grupo de amigos y hubo una persona que planteó una situación y entre todos nosotros estábamos comentando con esa persona, le estábamos diciendo que eso era un tipo de abuso. Entonces, ¿qué cosas incluye el abuso sexual? ¿Cómo puedo saber si esta actividad, esa actitud que esta persona tomó conmigo entra dentro de lo que es el abuso sexual o simplemente es una forma de jugar o una forma de ser un poco cariñosa o no sé? ¿Me puedes dar algunas pistas de qué cosas hacen que algo sea abuso sexual y que no? Claro.
Pues hay varias terminologías. Hay terminologías que se usan en el ámbito legal, hay terminologías que pues ya van desde una esfera más psicológica, más a nivel emocional. La seducción es una forma también de agresión. Es una forma de agresión sexual. Entonces tenemos diferentes terminologías, por así decirlo. Tenemos lo que es la seducción, que es cuando una persona comienza a este juego, este coqueteo, esto que trato de que no me toques, no me gusta, no me huelas de esa forma o que comienza a acariciarme de una manera que no es apropiada. Esto es una seducción. Vale. Tenemos lo que es una violación sexual. La violación sexual es esa, bueno, vamos a hablar sin filtro, ¿verdad? Es esa penetración que se tiene de manera forzada sin la persona estar como a la espera. Por ejemplo, agresión sexual a nivel de una terminología legal es cuando, pues, por ejemplo, alguien está en la calle, viene una persona y lo lleva a un callejón o a un lugar y le penetra sexualmente. El abuso sexual tiene muchos matices. El abuso sexual puede ser con o sin penetración. Ok. Y esto es donde muchas veces nos perdemos. ¿Por qué? Justo. Porque hay tocamientos, hay toques, hay incluso ya sea que la persona toque a la víctima o la víctima, el maltratador, el agresor, le sugiera que la toque, que lo toque o que la toque en lugares que posiblemente esta persona se siente incómodo de hacerlo. Estamos hablando de abuso sexual. No tiene que darse la penetración para que estemos hablando de abuso sexual. No tiene que darse. Una persona que entre a la habitación de un niño, de un adolescente, se acueste con él y comience a tocarle sus senos, estamos hablando de que hay una forma de abuso. ¿Sí? Esto es un abuso sin penetración. Sin penetración, no hay penetración posiblemente, pero sí hay un abuso sexual, que es por base al tocamiento. Otro aspecto es el uso de palabras, la pornografía. La pornografía también, muchas personas, bueno, pero yo no hice nada, solamente vio. O que la persona, por ejemplo, se masturbe frente a un niño, niña o adolescente, es una forma de abuso. Es una forma de abuso. El uso de palabras, por ejemplo, muchas veces cuando las palabras están enlazadas, hay o una penetración dada o sin penetración. Por ejemplo, te estoy tocando y comienzo a decirte o palabras cariñosas o palabras insultantes y maltratadoras. Cualquiera de las dos formas, cariñosa o no, es una forma de abuso también, que muchas veces se utiliza. El abuso tiene un componente que en los niños usan, al ser vulnerable por su nivel de maduración cognitiva, pues se usa mucho el chantaje, se usa mucho la manipulación, se hace uso, por ejemplo, de comportamientos o de juegos que pudieran incentivar al niño a que sienta que lo que está pasando no está mal. Por eso es que en todo este proceso la prevención, la psicoeducación es muy importante. Enseñar a nuestros hijos, hijas y a los adolescentes, a los niños y a los adolescentes, lo que es algo, un toque apropiado con el que me siento bien y un toque con el que no me siento bien. Cuando hay niños que vienen de familias donde se han dado experiencias de abuso sexual, muchas veces tienden a confundir estos patrones de comportamientos abusivos y en este marco a nivel sexual. Un tío, por ejemplo, le carga y le puede tocar su parte privada y posiblemente pasa como desapercibido, porque es muy probable que este niño, este adolescente, venga de una familia donde se promuevan este tipo de comportamientos o donde se haya tenido la experiencia de también pues
ser padres que han vivido abusos, por ejemplo, por eso se habla mucho de lo que es la transmisión generacional de un trauma, que es donde realmente se ve impactado ese tipo de comportamiento desde los padres hacia los hijos, que hacen que los hijos sean mucho más vulnerables a un proceso de abuso sexual. Finalmente, Jennifer, quisiera preguntarte, en el caso de la interacción digital, porque ahora con las nuevas, que ya no son nuevas, tecnologías de información y comunicación, pues tenemos otras interacciones y entonces está el ciberacoso. ¿Esto lo podríamos incluir aquí también? Claro que sí, claro que sí. Sexting. Y el sexting, la sextortion también, o sea que es una forma de que pues comienzo a pedirte imágenes y después te comienzo a decir que estas imágenes yo las voy a estar enviando a tu familiar, a tu mamá, a tu papá. Y de esta forma, pues el agresor mantiene enlazado a su víctima, por así decirlo. Entonces, ahora sí hay nuevas modalidades en las que este tipo de agresiones se están dando y cada vez se permean muchísimo más por el hecho de las plataformas digitales, pero también porque hay agresores que están a la brecha y en los diferentes medios se están haciendo pasar por menores de edad. Hay casos que se han dado donde un adulto pues comienza a seducir, comienza este proceso del texting, ¿verdad? Pues comienzo a chatear contigo, a hablar contigo, a escribirte, a hablarte, a decirte de tales y cuales cosas, me creo un perfil falso y de ahí entonces se produce todo lo que es este hecho de que me voy a tener el contacto contigo. Yo pienso que eres un joven de 15 años, pero cuando se da este encuentro, pues no es así y muchas veces termina en situaciones de agresión sexual o abuso sexual. Bueno, creo que es la última pregunta ya para ir concluyendo. Jennifer, me gustaría saber qué cosas podemos nosotros hacer como sociedad, o más que como sociedad, como iglesias, como hermanos, como líderes, para restaurar a las víctimas, para ayudar a esas personas que han sido víctimas, que sabemos que la están pasando mal. Claro. El proceso de restauración, cuando se ha vivido una experiencia de abuso, es un proceso arduo porque pues hay muchas construcciones a nivel cognitivo que se dan fruto de todas las experiencias que posiblemente ha tenido ese sobreviviente. Cuando se inicia un proceso de recuperación o de restauración, algo importante cuando es que un profesional de la salud mental pueda llevar a cabo este proceso, acompañado a su vez de administración, de un equipo de la iglesia que esté capacitado por lo menos en mi iglesia le llamo administración del alma, pero todo este proceso de llegar a una administración, de tocar las diferentes áreas. Algo muy importante con lo que se debe enfocar y lo que se debe trabajar para un proceso de recuperación es basado somos seres tripartitos, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Cuando se han vivido experiencias como esta, hay un libro muy bueno que se llama El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo almacena esas experiencias, el cuerpo de alguna forma comienza a internalizar y a llevar y a procesar toda esa experiencia sufrida. Por eso es que es sumamente importante que en un proceso de restauración se hagan terapias de relajación, se busque lo que es el MDR, que es una nueva forma de intervención terapéutica en el que la persona pues conecta con su cuerpo, hace que su cuerpo pueda estar en el aquí, en el ahora, en el sentirse. Hay mucho proceso de disociación cuando se ha vivido una experiencia de abuso sexual y por eso es sumamente importante trabajar desde la esfera del cuerpo, desde la respiración, desde el tocamiento, desde que la persona pueda
tocar, de que la persona pueda sentir. Hay mucha desvalorización hacia su cuerpo y una imagen y una percepción hacia el cuerpo distorsionada por esta misma experiencia. Por eso es la parte física es sumamente importante y a su vez pues trabajar aspectos a nivel emocional con un profesional del área de la salud, trabajar todo este proceso de trauma. Hay diferentes tipos de abordaje y de terapia, pero la traumaterapia es una terapia que ha dado muchos resultados, la terapia cognitiva conductual focalizada en el trauma también, y hay diferentes enfoques que se utilizan para poder llevar a la persona a conectar con esta experiencia de dolor, pero que pueda mirar esta experiencia como algo que no determina quién va a ser esa persona en un futuro, sino que fue una experiencia muy dolorosa por la cual atravesó, de la cual van a quedar secuelas, de la cual esta persona posiblemente va a tener recaída fruto de eso que ha vivido, pero que tiene todas las herramientas, la capacidad en sí misma de poder levantarse. No menos importante el aspecto espiritual, el poder llevar a la persona a ese conectar con su parte espiritual, con su creador, con Dios, que es el mejor psicólogo de todo, así lo puedo yo describir, porque es el que lleva a esa restauración profunda, donde los seres humanos lamentablemente tenemos muchas limitaciones, somos limitados en cualquier intervención que podamos dar, pero esa intervención divina puede realmente traer mucho beneficio a este proceso de terapia. Nunca veo la terapia divorciada de un aspecto espiritual. Veo cómo es un complemento, veo cómo este elemento suma en vez de restar. Entonces, el poder llevar un proceso guiado basado en estos tres componentes, pues nos promueve, nos garantiza de alguna forma una restauración que va a llevar tiempo, no se logra de la noche a la mañana. El tener un sistema de apoyo, el saber que hay una iglesia que está ahí, que no está con ojos o dedos para juzgar, sino realmente para abrazar, para contener, para recibir, entonces eso va a promover también cambios muy significativos. Si todo lo contrario, esta persona no cuenta con un sistema de apoyo o con una congregación o con una iglesia que realmente abrace, acoja, sepa, porque también aparte de todo esto del amor, del acogimiento, hay que saber accionar y actuar, el poder denunciar a tiempo, el poder dar pasos firmes, dar pasos que garantice el que una persona se va a detener su sufrimiento, también es valorado como parte de un proceso de restauración. Y esto es, ¿verdad?, el resarcir el daño, el poder realmente pues poner un alto a esa agresión que está sufriendo la persona. Muchas veces puede ser un familiar, un amigo, un miembro de la iglesia, pero el detener este tipo de violencia va también a garantizar, no se puede hacer una intervención de ninguna índole, la persona estando en la experiencia de dolor, de trauma o de abuso o de maltrato. Parte de lo que se debe de hacer es proteger primero y luego pues entonces las demás etapas de un proceso de intervención se pueden ir cumpliendo. Excelente, muchísimas gracias Jennifer Calderón por compartir con nosotros tu experiencia. Me parecen muy atinados tus recomendaciones y finalmente finalizar este capítulo invitando, ¿verdad?, a nuestros amigos que si en algún momento han tenido un contacto con una persona que ha sufrido de algún tipo de agresión o de abuso sexual, que no se queden callados, que busquen ayuda, que hagan la denuncia y que busquen la ayuda en las autoridades competentes, más que divulgarlo en la comunidad eclesiástica y hacernos de toda clase de chismes, pues ir donde una persona capacitada y competente para poder resarcir el dolor, el daño y para buscar ayuda en esa persona. Te agradecemos, Jennifer, por compartir con nosotros esta experiencia y tus conocimientos, y a nuestros amigos les invitamos a que la próxima semana nos acompañen. Muchas gracias, Jennifer. Chao, chao.
Gracias a ustedes. Bye bye.